Coaliciones políticas y Frente Nacional. Integrantes: Sebastián Parra, Michel Plaza, Carolina Vivas. Coalición política. Se conoce como coalición política, alianza política o bloque político al pacto entre dos o más partidos políticos, normalmente de ideas afines para gobernar un país, una región u otra entidad administrativa. Coaliciones en Colombia. Los partidos tradicionales de Colombia, o fracciones decisivas de ellos, se han comprometido recurrentemente en arreglos, coaliciones, reparticiones y compromisos en la búsqueda y el ejercicio del poder político. Las coaliciones bipartidistas han sido tan comunes como los gobiernos hegemónicos o las guerras civiles y han estado presentes desde la misma concepción de las colectividades políticas. Es tal vez una situación paradójica, ya que los líderes de los partidos se han mostrado tan voluntariosos para hacer la guerra con los adversarios como para pactar con ellos la distribución del poder. Las raíces del Frente Nacional, la forma más depurada de gobierno de coalición bipartidista en Colombia, se hunden en la historia más allá del siglo XX hasta alcanzar los tiempos de Miguel Samper, las sociedades democráticas y las disputas sobre el libre cambio. Las coaliciones políticas desde el Frente Nacional comienzan con el gobierno de Laureano Gómez en 1950, donde fue elegido presidente de la República. Gobernó hasta 1951, ya que por motivos de salud tuvo que ceder la presidencia a Roberto Urdaneta, pero siguió dirigiendo la política nacional hasta que el general Gustavo Rojas Pinilla terminó con el régimen constitucional de 1953. Fue líder del conservadurismo más extremista, influyó en los grupos de derecha latinoamericanos a la vez que formó y dirigió grupos militares y paramilitares. Fundó los periódicos La Unidad y El Siglo, órganos de difusión del Partido Conservador, y murió en 1965 en Bogotá. Roberto Urdaneta Arbeláez. Político colombiano, presidente interino de la República, de 1951 a 1953. En 1951 fue designado para ocupar interinamente la presidencia de la República ante la dimisión por enfermedad de Laureano Gómez. El 13 de junio de 1953, Urdaneta abandonó el poder ante la decisión de Gómez de volver a la presidencia, que coincidió con el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla, militar y político colombiano, presidente de la República entre 1953 y 1957. Al mando de las Fuerzas Armadas, dirigió el golpe de Estado contra el presidente interino Roberto Urdaneta Arbeláez, que sustituía a Laureano Gómez desde 1951 y fue proclamado presidente de la República. Durante su mandato se produjeron abundantes disturbios, reprimidos con dureza. Se cerraron periódicos, creció la deuda, aumentó la corrupción y se realizaron importantes obras públicas. Fue derrocado por un levantamiento popular en 1957 y se exilió. Fundó el partido ultraderechista Alianza Nacional Popular, la ANAPO, en 1965 y estuvo a punto de ganar las elecciones de 1970. Sus numerosos seguidores no aceptaron el resultado electoral y hubo que proclamar el estado de sitio. Murió en 1975 en Melgar. Alberto Lleras Camargo. Fue el primer presidente del Frente Nacional y pertenecía al Partido Liberal. Gobernó durante el periodo entre 1958 y 1962. Lleras estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que habían firmado la paz. Apoyó un proyecto de reforma agraria que resultó inviable. Impulsó una reforma para mejorar la educación pública. Impulsó proyectos económicos de carácter desarrollista y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. Guillermo León Valencia, de filiación conservadora, asumió el poder en 1962.
Valencia le dio continuidad a los planes del gobierno de Lleras, pues intensificó la construcción de vivienda y la electrificación rural. Además, aumentó las exportaciones de café y petróleo, lo que permitió que se diese una recuperación económica significativa. Con respecto a los movimientos insurgentes, Valencia hizo grandes esfuerzos por terminar con los focos de bandoleros y guerrilleros. Uno de ellos, el bombardeo en 1964 a Marquetalia, daría origen a las FARC. Carlos Lleras Restrepo fue el político fundamental del Partido Liberal durante el siglo XX. Se preocupó principalmente por la modernización del Estado y por emprender cambios en las políticas económicas que permitieran el desarrollo del país. Dentro de estos cambios, los campesinos fueron tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, y a que la reforma agraria recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos. Carlos Lleras Restrepo era primo del también presidente de la República, Alberto Lleras Camargo. Se licenció en Derecho en 1930 y fue elegido diputado por vez primera en 1931. Desde 1941 presidió en varias ocasiones el Partido Liberal. Misael Pastrana. En 1970 asumió el poder el político conservador Misael Pastrana Borrero. Fue el último presidente del Frente Nacional. Debió afrontar serios problemas de orden público por las acusaciones de fraude electoral que se le hicieron desde la ANAPO tras la derrota de Rojas Pinilla. Debido a esto, el sector más radical de la ANAPO, conformado esencialmente por estudiantes universitarios y obreros, decide integrar un grupo armado para intentar tomar el poder por la fuerza, el M-19, Movimiento 19 de Abril, nombre referente al día en que se realizaron las elecciones presidenciales. Alfonso López Michelsen, político liberal colombiano, presidente de la República de Colombia entre 1974 y 1978. Fue también gobernador del departamento de Cesar y canciller de la República. Fue elegido presidente de su país en 1974. Uno de sus primeros actos fue declarar la emergencia económica. Realizó una reforma tributaria radical y redujo la inflación del 30 al 17%, y al final de su mandato, las reservas internacionales de Colombia alcanzaban la cifra de $1.000 millones. López Michelsen superó las acusaciones de corrupción administrativa durante su gobierno y en 1982 asumió el control del Partido Liberal tras su fracaso de las elecciones presidenciales de ese año. Julio César Turbay Ayala, político colombiano, presidente de la República entre 1978 y 1982. Se afilió al Partido Liberal y ocupó numerosos cargos políticos. Fue diputado y ministro de Minas y Energía y de Asuntos Exteriores, embajador en Estados Unidos y en Gran Bretaña y presidente del Senado. Fue uno de los principales impulsores del programa de la Alianza para el Progreso aprobado por la Organización de Estados Unidos en 1961. Intentó contrarrestar los disturbios estudiantiles y la violencia de la guerrilla promulgando un estatuto de seguridad que limitó las libertades civiles y concedió amplios poderes al ejército. Por este motivo, fue objeto de severas críticas nacionales e internacionales. Belisario Betancur fue presidente de la República entre 1982 y 1986. Fue ministro de Trabajo en 1963 en el gobierno de Guillermo León Valencia y embajador en España en 1974. Betancur ganó las elecciones de 1982 y formó un gobierno de concentración nacional en el que dio entrada a los liberales y a la líder populista María Eugenia Rojas. Su gobierno se aplicó a la moralización de la administración pública y a la búsqueda de la reconciliación nacional, por lo que en 1982 decretó la amnistía de la guerrilla y firmó un alto al fuego en 1984. Virgilio Barco Vargas, político colombiano, presidente de la República entre 1986 y 1990.
Miembro del Partido Liberal, desempeñó diversos cargos entre 1958 y 1969, ministro de Obras Públicas con Alberto Lleras Camargo, embajador en Gran Bretaña, ministro de Agricultura con Guillermo León Valencia y alcalde de Bogotá. En 1986 fue elegido presidente del país y durante su mandato hubo de enfrentarse a la actividad guerrillera, por un lado, y por otro al terrorismo de los narcotraficantes. A pesar de algunos acuerdos logrados con la guerrilla y en la lucha contra el narcotráfico, los logros de la deseada pacificación fueron muy precarios. César Augusto Gaviria Trujillo fue presidente de Colombia de 1990 a 1995, secretario general de la Organización de los Estados Americanos de 1994 a 2004 y director nacional del Partido Liberal de 2005 a 2009. Nacido en Pereira, en el departamento de Risaralda, se licenció en Derecho y en Economía por la Universidad de los Andes, con sede en Santa Fe de Bogotá. Durante su mandato se creó la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró la Constitución Nacional de 1991. Se fortaleció la democracia directa y participativa. Asimismo, se dio un mayor impulso a la apertura económica, pensando en la modernización empresarial y el proceso de integración económica en el plano regional. Ernesto Samper Pizano, político colombiano, presidente de la República entre 1994 y 1998. En las elecciones presidenciales de 1994 venció en la segunda vuelta al candidato conservador Andrés Pastrana. Su gobierno se impuso bajo el lema de Salto Social, que proponía la humanización de la apertura económica y fue su propósito mejorar la imagen de Colombia en el exterior. Su desempeño en la presidencia se vio opacado por la supuesta infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña electoral. Al terminar su mandato, entregó los atributos presidenciales a Andrés Pastrana. Andrés Pastrana, político colombiano, presidente de la República entre 1998 y 2002. Hijo de Misael Pastrana Borrero, presidente de la República desde 1970 hasta 1974. Como candidato de la coalición Gran Alianza para el Cambio, que incluye a su propio partido, venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 1998 frente a Horacio Serpa, perteneciente al Partido Liberal y ministro del Interior con el gobierno saliente del presidente Samper. Álvaro Uribe Vélez era de tendencia liberal, pero disidente de este partido. Se presentó a las elecciones presidenciales de 2002, apoyado por el movimiento Primero Colombia. Tuvo el cargo de presidencia de Colombia desde el 2002 hasta el 2010. Su política se centró principalmente en implementar la política de seguridad democrática destinada a recuperar las zonas tomadas por la delincuencia, mantener presencia del Estado y brindar seguridad a la población civil. Uribe se propuso a cumplir sus promesas de campaña, entre las cuales estaba la de introducir un referendo que buscaba recuperar la credibilidad popular en las instituciones y fortalecer la democracia. Su popularidad se mantuvo con un 74% de imagen favorable. En 2006 promovió su reelección y fue reelecto tras modificar por referendo las leyes que autorizaban un periodo presidencial, por lo que tuvo un segundo periodo como presidente de Colombia hasta el 2010. Juan Manuel Santos Calderón, político colombiano y actual presidente de Colombia desde 2010. Miembro del Partido Liberal Colombiano y ministro en los gabinetes de Gaviria y Pastrana. Fue uno de los fundadores del partido de la U del presidente Álvaro Uribe, quien le confió el Ministerio de Defensa. Sucedió en la presidencia a Uribe tras una holgada victoria en las elecciones presidenciales, en cuya campaña presentó un programa continuo. Miembro del Partido Liberal Colombiano, ocupó las carteras de Comercio Exterior y Hacienda y Crédito Público durante los mandatos, respectivamente,
de los presidentes César Gaviria y Andrés Pastrana. Fue además miembro del triunvirato rector de su partido en 1995 a 1997. En 2005 figuró entre los fundadores del partido de la U, liderado por el presidente Álvaro Uribe, y se mantuvo al frente de la organización hasta julio de 2006, cuando fue nombrado ministro de Defensa Nacional. Se posesionó como presidente el 7 de agosto de 2010 y el 15 de junio de 2014 fue reelegido presidente para el periodo 2014-2018, siendo así el actual presidente de Colombia.